Buenas noches para todos. Hoy tendremos un invitado muy especial, el cual nos va a contar cómo era la educación en el siglo XIX. Daniel, bienvenido. Muchas gracias y sí, en efecto la educación del siglo XIX era muy diferente a la de este siglo XXI. Pero cuéntanos, ¿en qué principios se basaba aquella educación? Era una educación muy estricta y compleja, pero más que todo se basaba en una política muy desigual en la que solo los hombres podían estudiar. Pero tengo entendido que no todos podían hacerlo. Cuéntanos cómo era esto. Sí, afirmativo. Como bien sabemos, siempre nos hemos dividido en clases sociales, Ujú. de clase pobre, de clase media, y también están los de clase rica o nobles, como eran Sí, conocidos en esa época. sí. Entonces, en el siglo XIX, solo los de clase noble podían estudiar. O sea, los que tenían mucho dinero. Sí, afirmativo. Esto significa que los niños de clase pobre, ¿cómo los clasificaban? Los niños de clase pobre, ellos siempre los clasificaron como esclavos. ¿Y cómo era el trato de parte de las otras clases sociales hacia ellos? Era pues siempre un trato de discriminación hacia su parte en el que los obligaban a hacer deberes y a trabajar para los de clase rica o bien llamada clase noble. Tremendo. ¿Y cómo eran educados los niños del siglo XIX? Los niños del siglo XIX eran educados bajo estrictas normas morales y religiosas, sometidos a la autoridad de padres y educadores, eran víctimas de abusos, maltratos y castigos físicos aceptados como algo natural. En el núcleo familiar eran considerados miembros en formación de una sociedad de adultos. O sea, eran como grandes. No, era iban como en ascenso a grandes. Ah, de acuerdo. ¿Y quién fue el que comprendió al niño como una entidad de personalidad propia? El que comprendió al niño como una entidad de personalidad propia fue el escritor y filósofo francés Juan Jacobo Rousseau, que planteó la importancia de una educación de los infantes como futuros ciudadanos que tomara en cuenta su naturaleza, sus necesidades y capacidades, y propuso un desarrollo más armónico y con mayor libertad hacia los niños. Entonces le damos nuestra educación en gran parte a Juan Jacobo. Sí, en efecto, la educación se desató por parte a él, sí, pero hubieron también otras raíces. Ah, muy chévere esta entrevista, Daniel. Te doy muchas gracias por haber estado aquí. De verdad que fue de gran enseñanza para todos. Sí, muchas gracias. A mí también es una experiencia muy bonita el haber estado aquí. Muchas gracias. Bueno, Daniel, gracias y en una otra oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto.